2 años de gobierno del presidente Joe Biden. ¿Cuáles son sus logros y sus desafíos? Esto es Foro. Desde Washington, la saluda Gonzalo Abarca. Este mes se conmemoran 2 años de la juramentación de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Aunque se destaca la aprobación de iniciativas legislativas bipartidistas que apuntan a mejorar la competitividad económica del país, la administración Biden enfrenta retos en materia migratoria en la frontera, inflación, política exterior, y se le suma ahora el debate interno por el hallazgo de documentos clasificados de su época como vicepresidente. Tony Belchi nos presenta las claves de este nuevo asunto con el que ahora debe lidiar la administración Biden. Hace unos días se supo del hallazgo de unos documentos clasificados en una oficina que utilizó Joe Biden tras dejar su puesto como vicepresidente de Estados Unidos en 2017. Más material clasificado fue también hallado en su residencia privada en Wilmington, Delaware. El caso recuerda a otro similar en agosto de 2022, cuando agentes del FBI allanaron la residencia privada del expresidente Donald Trump e incautaron material clasificado. Esas reglas, obviamente, prohíben que un presidente o vicepresidente se lleve o se quede con documentos clasificados o cualquier material después de que termina su término. Las primeras diferencias se encuentran en la forma en la que se devolvieron los documentos clasificados. Y la diferencia creo que mucho más marcada es el nivel de colaboración. Como dije, el presidente Biden y sus abogados los entregaron. En el caso de Trump, como todos lo vivimos hace unos 6-7 meses, se negaron a aceptar que tenían estos documentos, no los quisieron entregar, básicamente los querían retener. Pero las consecuencias legales para un caso y otro también serían distintas. Desde el gobierno de Estados Unidos explican que no se tenía constancia de estos documentos y que se cooperaría con el Departamento de Justicia. Pero si después de todo se encuentra que este caso se puede procesar judicialmente, el presidente quedaría inmune, según lo concluido por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia. En el caso del expresidente Donald Trump, dado que ya no está en el cargo, no gozaría de esta protección y sí podría tener consecuencias legales. Si hay intencionalidad, hay criminalidad. Existe un estatuto que dice el que haga esto y saque documentos secretos de su lugar apropiado, eso es un delito. Mientras tanto, las investigaciones siguen su curso y habrá que esperar la decisión judicial en ambos casos y qué implicaciones tendría también en el ámbito político. Anthony Belchi, Voz de América. Y bien, para analizar el tema me acompaña el experto en seguridad nacional y política exterior, Joseph Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. También la María Fernanda Bosmosky, subdirectora del Centro para América Latina, Adrian Arch. Bienvenidos ambos. Vamos a empezar contigo, Joseph. En materia de riesgo de seguridad nacional, ¿qué diferencia se puede establecer entre los dos casos, entre los documentos clasificados, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump? Bueno, yo creo que cuando hablas de qué iban a hacer o potencialmente cuál fue la motivación por tener esos documentos, eso siempre es lo más preocupante, porque si lo iban a usar para algún tipo de traición, digamos, al país o a la seguridad de esta nación, eso ya merece una investigación mucho mayor. Pero saliendo de ahí, digamos que es un error administrativo, de cierta forma, las diferencias yo creo que no son tan grandes. Sin embargo, claro, hay la diferencia que uno era presidente y el otro era vicepresidente, y esto importa por una razón nomás. Todo el sistema de clasificación de documentos, la clasificación de inteligencia, está diseñado para que el presidente sepa lo que está, y sea informado y sepa lo que está pasando en el país en términos de seguridad nacional. Y él tiene más poderes ejecutivos en el ámbito de seguridad nacional que el vicepresidente. No son igual. Él puede desclasificar un documento mucho más fácil que un vicepresidente. Entonces hay diferencias en ese ámbito también. Claro, muy bien. Déjame felicitarte por los 10 años de tu centro de pensamiento. Gracias. Felicidades. Bueno, María Fernanda, paso contigo. Mira, tanto Biden como el presidente Donald Trump investigados por fiscales especiales. ¿Cómo juega esto de cara al 2024?
Gracias, Gonzalo. Creo que como escuchábamos en la nota, se resume a un tema de quién está cooperando y quién no. En cuanto a la percepción, yo creo, del ciudadano, pues Joe Biden aparece senil. Sabemos que es el presidente de mayor edad en la historia de los Estados Unidos, y eso yo creo que podría dificultar una eventual reelección en el 2024. Mucho se ha hablado de su estado de su estado mental, si está senil, si no lo está, y esto lo va a perjudicar sí o sí. Me imagino que esto son los titulares de Fox News en estos momentos. Bueno, siempre se ha hablado de la edad, ¿no? Los republicanos siempre han insistido en la edad del presidente, que no es ningún impedimento, María Fernanda. La edad no es impedimento. Claro. No es así, ¿no? Claro, lo van a usar para atacarlo. Creo que eso sí lo va a perjudicar, y a los ojos, como decía, del ciudadano común, por así decirlo, yo creo que la percepción es que tiene demencia, o que se le están olvidando las cosas. Están saliendo estos documentos, como decíamos, en su residencia privada, en su oficina. Claro. Bueno, muy bien, ahora vamos a dar la bienvenida a Rafael Bernal, editor y especialista político de The Hill, que está siguiendo esta información. Bienvenido, Rafa, un placer tenerte nuevamente con nosotros. La pregunta es, tú como periodista, ¿hay diferencias grandes en la cobertura de los medios sobre los dos casos? Supongo entre Trump y Biden. Correcto. Sí, bueno, obviamente la cobertura de medios siempre es diferente dependiendo de la personalidad del presidente, y lo podemos ver históricamente. Un ejemplo a mí se me hace muy claro es Ronald Reagan. A pesar de haber sido un presidente muy conservador, también era un presidente increíblemente carismático, era estrella de cine y sabía cómo manejar a los medios, y lo hacía muy bien, a pesar de que, bueno, se habla mucho de que mucha gente de medios tiende más a ser liberal, ¿no? No estaba de acuerdo con Ronald Reagan. Tuvo un muy buen tiempo con los medios. Lo mismo sucede con Bill Clinton y su carisma. Claro. Donald Trump presentó un reto especial, porque su manejo de los medios, a pesar de ser un conocedor de medios, no es un manejo carismático, no es un manejo amistoso en lo más mínimo, y los medios ya venían un poco raspados de la época de Barack Obama. Llega Joe Biden y finalmente los medios, tal vez un poco más suaves con él, pero después de los años de Obama, que tuvo una difícil relación con los medios dentro de todo, y Trump, que tuvo una dificilísima relación con los medios, Biden llega en un momento en que los medios ya están un poco más desconfiados. Ya, muy bien. Esto es Foro de la Voz de América, hoy analizando los logros y desafíos del presidente Joe Biden en sus primeros 2 años de gobierno. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Ya regresamos. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad.
La Voz de América te presentamos el panorama completo. Bien, esto es Foro de la Voz de América hoy, analizando los logros y desafíos del presidente Joe Biden en sus primeros 2 años de gobierno. Bien, seguimos ahora con la Casa Blanca. Jorge Agobián desde la Casa Blanca nos da un vistazo de lo que han sido estos primeros 2 años del presidente Joe Biden. Bienvenido, Jorge, adelante. Gonzalo, para críticos y también expertos a la administración Biden, la Casa Blanca ha reaccionado de manera tardía a la crisis en la frontera sur de Estados Unidos. Se refieren a los programas anunciados desde septiembre del año 2022 de parol humanitario o protección humanitaria temporal para venezolanos, que se replicó para haitianos, cubanos y nicaragüenses. La administración Biden argumenta que crea o está intentando crear un sistema seguro, humano, pero al mismo tiempo legal para los migrantes, y lo que básicamente intenta es restringir el ingreso irregular de migrantes a través de la frontera. Una política que también ha recibido críticas, hay que destacar, por parte de comisiones de Naciones Unidas, la Agencia de Refugiados y también la Agencia de Derechos Humanos. Por el otro lado, la Casa Blanca se defiende y lo hace precisamente el secretario de Seguridad Nacional. Escuchemos. Stands true. Pero lo que dije antes es cierto, vamos a responder a lo que vivimos en nuestra frontera sur, entonces aceleraremos o agregaremos medidas adicionales que respondan a la situación, porque estamos muy comprometidos con brindar ayuda humanitaria, pero estamos muy comprometidos con brindar esa ayuda de manera segura y ordenada y generando consecuencias para las personas que no acaten. Bien, Jorge, eso es lo que dice el secretario de Seguridad Nacional, pero el presidente Biden también ha dicho que su gobierno ha logrado reducir el número de migrantes venezolanos que tratan de atravesar la frontera. Los republicanos, por su parte, rechazan ese comentario y dicen que existe una verdadera crisis en la frontera. ¿Cuáles son las cifras que maneja la Casa Blanca sobre esa migración? Respecto a los venezolanos, según la Casa Blanca, se ha reducido la entrada irregular de migrantes en un 70%, y es lo que buscan lograr, según han dicho, con este plan anunciado el 5 de enero para cubanos, nicaragüenses y haitianos. Todo esto mientras la situación en la frontera, en algunos puentes fronterizos, ha reducido el número de migrantes que intenta ingresar a Estados Unidos de manera irregular, y se han abierto varias vías, una para refugiados, otra para solicitar una protección excepcional humanitaria. Pero lo que hay que destacar es lo que nos decía el mismo día de ayer una funcionaria de la Casa Blanca, asesora del presidente Joe Biden para temas migratorios, y es que no descartan implementar estos mismos programas legales humanitarios para otras nacionalidades. En este momento, colombianos, peruanos y ecuatorianos siguen manteniendo la llegada masiva en la frontera sur de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Jorge Agobián, desde la Casa Blanca. Nosotros continuamos acá en el estudio con el análisis. El experto en seguridad nacional y política exterior, Joseph Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, celebrando 10 años, por cierto, de su fundación. Rafael Bernal, periodista especializado en temas políticas del medio The Hill, siempre enviándonos o dándonos primicias. Y María Fernanda Bosmowski, subdirectora del Centro para América Latina, Adrian Arch. Joseph, en materia de riesgo de seguridad nacional, has escuchado cuál es verdaderamente, con tu presencia en la frontera, lo que has visto, qué está sucediendo, cuál es lo que tú crees es el peligro para Estados Unidos, como tú lo has dicho. Bueno, hay dos cosas creo que hay que resaltar cuando hablamos de la crisis, que yo sí que hay una crisis en la frontera sur de Estados Unidos. Que la Casa Blanca rechaza. Sí, bueno, no sé cómo lo van a definir, pero para mí es una crisis cuando tienes más de 2.2 millones de encuentros en la frontera con migrantes, cuando tienes capacidad de que solamente atender a 1.000, 1.500 y estás teniendo más de 7.000 al día. O sea, eso ya es una crisis de capacidad, donde la infraestructura en la frontera sur, estoy hablando de infraestructura de personas y de recursos, no es adecuado. O sea, y te estás desbalsando en términos de tamaño. Pero yo creo que entramos en términos de seguridad nacional. Lo que pasa en este momento, y esto más allá de simplemente las drogas que potencialmente pueden entrar, o si hay una persona nefasta, subversiva que puede entrar, es el hecho de que cuando se desmantela esa capacidad de seguridad fronteriza, de cierta forma pierdes el control territorial. Y cuando pierdes el control territorial,
los actores ilícitos como carteles de droga, como otras mafias, trata de personas, human smuggling, empiezan a dominar esas zonas. Y cuando lo dominan, la soberanía de tu país empieza a decaer y por extensión tu democracia. Yo creo que la crisis que estamos llevando en la frontera sur es una extensión de otras crisis que está pasando en el mundo. Por ejemplo, la peor frontera en este momento en todas las Américas es la frontera entre Colombia y Venezuela, donde empezó con humanitario, ahora después era guerra de carteles y ahora hay radares rusos, hay drones iraníes, hay satélites chinos, es un todo. ¿Pero quién tiene esa información de que hay drones iraníes? El ejército colombiano. Los ejércitos colombianos han estudiado, yo he estado con ellos en la frontera en Arauca, en Cúcuta, ellos tienen esa información. Porque la Casa Blanca en ningún momento ha mencionado esto. Bueno, no sé si lo ha mencionado o no, pero lo que sí sé es que yo estuve con el ejército colombiano y se quejaban de que los radares rusos que están en manos del régimen de Venezuela estaban chupando la información en el otro de la frontera donde ellos estaban vigilando. Ok. Bueno, María Fernanda, fíjate la cifra que es una cifra oficial. 2,7 millones de migrantes detenidos en la frontera sur entre México y Estados Unidos. Una cifra récord verdaderamente. Son cifras oficiales, como lo ha destacado también Joseph. ¿Qué tan amplias o limitadas son las herramientas del gobierno de Biden para controlar esta situación? Creo que, como decía Joseph, lo que estamos viendo en la frontera es solo un síntoma de otros acontecimientos a nivel global, lo que está pasando en Sudamérica, lo que está pasando en Ucrania, inclusive Ucrania, que está a miles de kilómetros del país, pues tiene repercusiones muy reales en la frontera sudoeste de Estados Unidos con México. Y es un tema, como también decía Joseph, estamos viendo que la infraestructura en la frontera necesita modernización, necesitan capacitar más personas, y necesitan, ya hemos visto que la Casa Blanca en la ocasión de la última cumbre de los líderes de Norteamérica, a inicios de este año empezaron a trabajar en, por ejemplo, crear un portal electrónico para que los migrantes se apunten. Es hora de usar más herramientas tecnológicas, y también va de la mano, ¿no? La política fronteriza y la política doméstica, pero también la política exterior. Yo diría que la administración Biden ha dejado mucho que desear en cuanto al tema de política exterior hacia América Latina. Había tanta esperanza, tanta expectativa, porque el presidente Biden había pasado 30 años en el Senado, en el Congreso, en el Comité de Relaciones Exteriores, y inclusive cuando fue candidato tenía un plan para el Triángulo Norte, y aún así yo diría, la región está abandonada. Es un reclamo que de hecho le hizo el presidente López Obrador a Biden. Y bueno, ahora estamos viendo las consecuencias, esos números en la frontera. Lamentablemente yo no creo que vayan a bajar en los próximos meses. Vamos a seguir viendo estos números que cada día son mayor y mayor. Perdona que te interrumpa ahí, pero precisamente para agregar un poco más de contexto, la Casa Blanca está diciendo que está llevando esta situación en la frontera de la mejor manera posible, y en un momento que precisamente se da con mucho debate en el país sobre el tema migratorio. Pero voy a pasar contigo, Rafa, rápidamente, electoralmente hablando, esta situación del tema de la inmigración, ¿cómo ves tú que puede jugar en las elecciones futuras? Esa es la pregunta correcta, porque la crisis fronteriza realmente, en términos prácticos, no es una crisis fronteriza, es una crisis regional o global. La frontera es un síntoma, ¿no? La frontera no es el problema en sí. Sin embargo, políticamente, la crisis fronteriza realmente es una crisis política. Hay un partido, el Partido Republicano, cree que hablar de crisis en la frontera y echar la culpa a la administración por la situación humanitaria, la situación de seguridad en la frontera, es una herramienta política, electoral, que no pueden deshacerse de ella, que requieren que les ayude a ganar votos, y hay mucha evidencia de que tienen razón los republicanos cuando piensan eso. Entonces no lo van a soltar, pase lo que pase. La administración Biden le llueve críticas por ambos lados, pero la crítica que no le va a dejar de llover, haga lo que haga, es la crítica que viene desde la derecha. Y los demócratas, y especialmente la administración,
Lo que no han hecho es que no han llevado su propia narrativa de la frontera, no han llevado su propia narrativa de la migración. Lo estamos empezando a ver un poco con estos nuevos programas donde Biden parece tener menos miedo de traer gente. Sin embargo, obviamente el control fronterizo es importante, la imagen de orden y seguridad en la frontera. Eso es imprescindible, básicamente, pero ya se está empezando a enfocar la discusión en ¿queremos más migrantes o no queremos más migrantes? Bueno, muy bien. Esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Somos La Voz de América, una fuente de información confiable. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Continuamos en Foro de la Voz de América. La Casa Blanca asegurando que la política hacia América Latina es coherente con los principios de democracia y libertad en el hemisferio. Pero veamos ahora lo que dijo a la Voz de América el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, sobre dialogar o la posibilidad de dialogar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Nosotros tendremos que ver cambios profundos y un progreso hacia elecciones libres y transparentes en este país. Yo lo veo muy lejos de la realidad de este momento, pero lo importante para nosotros es apoyar un proceso democrático dentro de Venezuela. Eso es lo que dice la administración. Ahora veamos lo que dice o la respuesta del senador republicano Ted Cruz a esta intervención. Inaceptable. Maduro es un tirano. María Fernanda, voy contigo. No way, dice la Casa Blanca sobre dialogar con, dicen los republicanos sobre dialogar con presidentes como Nicolás Maduro. ¿Tu apreciación? Mira, yo creo que por más que se criticaba al expresidente Trump por su política un poco confrontacional hacia América Latina y su política, recordemos a Bolton en Miami hablando de la troika, la verdad es que había una política de nombrar a los dictadores por su nombre, llamarlos así y de sancionarlos. No lo estamos viendo con esta administración. Creo que, como comentaba anteriormente, hay mucho espacio para
comprometerse con la región y no, en estos 2 años no lo hemos visto. Bueno, muy bien. ¿Tu opinión? Bueno, yo creo que hay un riesgo enorme en hacer esto, porque las condiciones y también la actitud y el comportamiento del régimen de Maduro no ha cambiado. O sea, ellos siguen reprimiendo su pueblo, ellos siguen interviniendo en las democracias del vecindario, ellos siguen alineándose con los enemigos más grandes de Estados Unidos, incluso adversarios tan grandes como China, Rusia, Irán, y ellos van a usar este tipo de diálogo a su favor. Ellos van a tratar de legitimizarse, porque ellos están en una campaña de legitimización, y Estados Unidos tiene que tener mucho cuidado que no le estamos ayudando en ese proceso. Conflictos y guerras y todo eso va por medio de quién se considera más legítimo. Y en este proceso hay muchos gobiernos en América Latina que quieren ver a Nicolás Maduro legítimo otra vez. Pero el problema ahí es que Nicolás Maduro no ha cedido en nada de abrir su democracia. Bueno, muy bien. Rafa, tu opinión, política exterior de la administración hacia América Latina. Bueno, claramente es una segunda o tercera prioridad. Se le ha entregado mucha de la política exterior al ex senador Chris Dodd, que es muy amigo, muy cercano al presidente. Esto lo estaba platicando yo con alguien de una embajada latinoamericana. Realmente es para darle a los presidentes latinoamericanos el sentimiento que tienen alguien cercano al presidente Biden. Pero el enfoque real de esta administración en términos de política exterior, primero estuvo sobre Afganistán, luego dio vueltas por el Medio Oriente hasta que sucedió la crisis de Ucrania, y ahora está claramente enfocado en Europa. Claro. Y saben que los cambios en América Latina, los cambios políticos en América Latina no son algo que va a administrar Estados Unidos, simplemente lo tiene que tolerar. Okay. Muy bien, esto es Foro de la Voz de América, ya regresamos. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Ya en la parte final de Foro. Bien, ahora sí, los aspectos positivos de la administración Biden, rápidamente. A pesar de las diferencias políticas, hay todavía un enfoque en la geopolítica mundial. Todavía se considera China, Rusia e Irán como adversarios y creo que eso es correcto. Tenemos que mirar el mundo por sí. Muy bien. María Fernanda, aspectos positivos de la administración Biden, nacional e internacionalmente. Yo diría que el bipartidismo y Ucrania, el apoyo a Ucrania. Muy bien. Rafa, ¿tu opinión? Ha logrado mucho en el apoyo a Ucrania y ciertamente unos logros legislativos como la ley de infraestructura que no hubieran sido imaginables. Bueno, muy bien. Les agradezco muchísimo a tanto a Joseph como a María Fernanda y a Rafa. Esto ha sido Foro de la Voz de América. Nos vemos.